Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía. Desde luego sabíamos que la recuperación del transporte aéreo no iba a ser una cuestión rápida y que el camino no iba a estar exento de obstáculos, pero por más que eso ya lo supiéramos o lo intuyéramos, no deja de ser en cierta forma un jarro de agua fría ver la reacción de estos últimos días a la nueva variante Omicron del coronavirus que amenaza con poner nuevos palos en la rueda de la recuperación de la aviación mundial. Justo ahora que nos empezábamos a convencer de que los nubarrones empezaban a quedar atrás. Pues bien, a modo de recordatorio, para que no se nos olvide que estamos donde estamos, el sector ha vuelto a salir mal parado después de que se haya detectado esta nueva variante en países como Israel, Bélgica o Reino Unido, lo que ha provocado nuevas restricciones que afectan principalmente a los vuelos a Sudáfrica y a otros países africanos como Botswana, aunque en el caso del Reino Unido la reacción del gobierno involucra básicamente a cualquier viajero que entra en el país, a quienes ahora se les obliga a aislarse tras la llegada, a realizarse un PCR a partir del segundo día de entrada en el país y a no salir hasta recibir el resultado negativo. Lo anunciaba así el primer ministro Boris Johnson. No vamos a impedir que la gente viaje, decía el premier británico, pero vamos a requerir a cualquiera que entre en el Reino Unido a hacerse una prueba PCR al final del segundo día tras su llegada y a aislarse hasta tener un resultado negativo. Esta nueva variante y la reacción de varios gobiernos es sin duda una amenaza para la recuperación, una recuperación que parece en todo caso avanzar a buen ritmo, con noticias tan positivas como la que hemos visto estos últimos días en Estados Unidos, donde finalmente no ha habido el caos que se había temido con motivo de la celebración de Acción de Gracias, a pesar incluso de que en algunos aeropuertos se registraron tantos movimientos como en la prepandemia, lo cual es sin duda una noticia francamente positiva, aunque, como decía, empañada por los titulares de este fin de semana. La recuperación es sin duda el mayor desafío que tiene ante sí el sector ahora mismo, pero no es el único, y precisamente sobre esto vamos a hablar en esta edición de Aerovía con Juan Carlos Lozano, vicepresidente de la European Cockpits Association, una institución que representa a más de 40.000 pilotos a nivel europeo y que acaba de celebrar su 30º aniversario. Además, en la segunda parte de este capítulo tendremos tiempo para aviación latina, con una conversación sobre el futuro de la que en 2019 fue la mayor compañía aérea de toda Sudamérica, LATAM Airlines. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 63 de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com/aerovíapodcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil @aerovíapodcast. Son 30 años defendiendo la voz de los pilotos en Bruselas, allí donde está la sede de las más importantes instituciones comunitarias. Son 3 décadas las que ha cumplido ECA, la European Cockpits Association, una organización que representa a más de 40.000 pilotos de todo el continente, que en España tiene como miembro al SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, y que por supuesto en este momento tiene muchos frentes abiertos. Los vamos a repasar con su vicepresidente, con el vicepresidente de ECA. Su nombre es Juan Carlos Lozano y le saludamos ya. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias la invitación. Encantado de saludarte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Después de unos días, entiendo, muy interesantes, ¿verdad, Juan Carlos? Haciendo balance de estas 3 décadas, siendo la voz de los pilotos en el ámbito europeo, allí en Bruselas. ¿Cuál es un poco la lectura del bagaje de estos 30 años que habéis hecho estos días? Bueno, pues efectivamente ha sido muy emocionante por muchas razones. La primera, porque la asociación cumple 30 años y es algo que hay que celebrar. Y además el habernos podido juntar después de 2 años, pues ha sido la primera reunión física que hemos podido tener, así la primera conferencia con el resto de las asociaciones europeas. Entonces ha sido todo muy emocionante. Y bueno, pues el balance, pues en general es positivo, en el sentido de que sin ECA todo hubiese sido mucho más difícil. Hay que entender que ECA es un organismo que se encuentra radicado en Bruselas por una razón. Y es porque hace 30 años unos pilotos con una visión fantástica decidieron que había que crear un organismo porque en Bélgica, en Bruselas, porque de allí era donde iban a emanar
buena parte de las normativas y de las leyes que iban a afectar a la aviación, especialmente a la vista del tema de la liberalización que luego se produjo en los años 90. Entonces, ha sido el balance es muy positivo, pero siempre quedan cosas en el tintero que hay que mejorar. De hecho, te iba a decir, o te iba a preguntar, la naturaleza de los desafíos, digamos, ha ido evolucionando estos 30 años, evidentemente. Ahora pasaremos a hablar del momento actual, ¿no? Del presente, que viene marcado, evidentemente, por todo lo que ha ocurrido en el último año y medio, casi ya 2 años, por todo el coronavirus. Pero al principio el problema o el reto era qué iba a pasar con los pilotos, con todos esos procesos de liberalización, de privatización de compañías. Luego surgió otro desafío que ha sido el de las low cost, entiendo, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora en ese recorrido que se ha ido haciendo estos años? Bueno, la verdad es que efectivamente el primer gran reto era el tema de la liberalización. No es que estuviésemos en contra de la liberalización, ni mucho menos, sino de que se hiciese de una manera ordenada. Teníamos el ejemplo de lo que había ocurrido en Estados Unidos en los años 80, que la liberalización había sido, si se me permite la expresión, un poco salvaje y la verdad es que aquello causó grandes problemas a los pilotos americanos, pero también a los pasajeros, con la quiebra de numerosas compañías aéreas y bueno, era un sistema tremendamente inestable. Entonces lo que se buscaba en Europa era hacer algo un poco más estable y algo en lo que los pilotos pues pudiéramos apoyarnos para seguir adelante con nuestra profesión. Y bueno, la verdad es que el resultado, con sus pequeños defectos, pero yo creo que el resultado ha merecido la pena. En cuanto a lo que es de las low cost, bueno, era un movimiento que iba a venir, era algo que tenía que ocurrir. Y bueno, pues yo creo que después de todos estos años, el balance, pues de cara a las asociaciones de pilotos, pues no es malo, en mi opinión. Es decir, hemos conseguido que una compañía como Ryanair, por ejemplo, en los países más al oeste de Europa, pues tiene admitido ya que tiene que tener sindicatos y que tiene que tener una representación sindical y que tiene que negociar con los pilotos, que no se trata de imponer las cosas. El panorama está un poco más complicado en los países más hacia el este, especialmente con el desafío de Wizz Air, que claramente es antisindical en todos los países donde se establece. Pero los pilotos de low cost forman parte de nuestra comunidad y así lo entendimos desde el primer momento. Y bueno, de hecho, acabamos de elegir como miembro de nuestro comité ejecutivo un piloto de EasyJet porque lo consideramos de la forma más natural posible, ¿no? Entonces, sí que es verdad que han sido unos retos importantes, pero yo creo que los estamos navegando con bastante solvencia. Puede ser también porque, digamos, el modelo low cost y la forma también un poco de gestionar, en este caso, el activo de los pilotos, los recursos humanos, ya es muy parecido en todas las compañías, ya no se hace tanto esa diferencia. De hecho, mencionabais en el evento de los 30 años que algunas compañías, como por ejemplo Scandinavian, ¿no? SAS, en los países escandinavos, que quizá tenían antes una cultura muy distinta, están yendo hacia ese mismo espíritu. No sé si compartes un poco ese análisis de que ya da un poco igual con quién negocies, porque más o menos todos negocian de la misma forma. Bueno, es cierto que las aerolíneas tradicionales, lo que normalmente se denominan en legacy, han adquirido muchas de las eficiencias del mundo de las low cost, y eso es innegable y eso hay que aceptarlo. Yo creo que el caso que mencionas de SAS es un caso un poco aparte, ¿no? Yo creo que SAS en realidad lo que está intentando es destruir la representación sindical, además en los 3 países, en Noruega, en Suecia y en Dinamarca, disfrazándolo de formas empresariales más eficientes, cuando en realidad no lo son. Entonces, sí que es verdad que se han hecho mucho más eficientes muchos procesos en lo que respecta a los pilotos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en esta pandemia sí que se ha demostrado, por ejemplo, que muchas aerolíneas de las llamadas tradicionales han cuidado mejor a su personal, han sido más cariñosas, si se me permite la expresión, con las personas, incluidas los pilotos, ¿no? Con las personas que trabajan en estas líneas aéreas. Y eso se está notando luego en el despegue, ¿no? Hay compañías que están mejor, peor preparadas, pero no hemos asistido, por ejemplo,
a grandes despidos masivos en compañías legacy. Todo lo que se ha podido negociar se ha negociado, con lo cual yo creo que sigue habiendo una diferencia en el talante de lo que son las aerolíneas tradicionales que llevan ya mucho tiempo trabajando con el modelo de relaciones laborales adecuado y otras compañías que lamentablemente pues se están alejando de eso. En estas 3 décadas, digamos, la aviación ha pasado por diferentes desafíos, ¿no? El 11S, la crisis financiera de 2008. Claro, ninguna de la magnitud de la que ha debido enfrentar el sector en los últimos 2 años, la pandemia del coronavirus, COVID-19. ¿Qué balance hacéis de estos casi 20 meses, bueno, más de 20 meses, casi 24, ya casi 2 años de pandemia? ¿Y cuál es un poco el desafío ahora mismo, que parecía que ya nos estábamos convenciendo de que despegaba la recuperación, pero estos últimos días nos está entrando un poco a todos la congoja? No sé si lo compartís también, en este caso en la ECA, si veis un poco con ciertas reticencias esta recuperación y si todavía hay que agarrarse los machos porque vienen curvas. Bueno, a la primera parte de tu pregunta, ¿qué hemos aprendido en estos 24 meses más o menos? Yo creo que lo que se tendría que haber aprendido, y nosotros hemos tomado buena nota y esperamos que, por ejemplo, la Comisión Europea también lo haga, es que tenemos que movernos hacia un modelo social mucho más sostenible. Es decir, de nada nos sirve ser los campeones en el mundo de la sostenibilidad medioambiental si luego no cuidamos a nuestra gente, si luego no tenemos unas condiciones laborales justas y razonables. Estamos viendo cómo en países del este, Polonia, por ejemplo, Hungría, se crean auténticos nichos de subcontratación y de infracontratación que al final perjudican a todo el mundo, perjudican a los trabajadores, pero también perjudican al propio país, ¿no? Porque la calidad es decir, nadie quiere ir a trabajar allí, salvo que no sea absolutamente necesario, ¿no? Y luego, en cuanto encuentran un trabajo en otro sitio, se marchan. Entonces, yo creo que la Comisión Europea tiene que entender que la sostenibilidad medioambiental tiene que ir forzosamente acompañada por una sostenibilidad social. Queremos que se tome nota de esto. Y en cuanto a lo que viene, bueno, yo creo que el virus ha venido para quedarse. No es una frase mía, creo que todos los científicos están de acuerdo con ello. Creo que cada vez estamos mejor preparados para los vaivenes que nos traigan las distintas mutaciones del virus, pero no podemos bajar la guardia. Es decir, las normativas hay que cumplirlas, los procedimientos hay que cumplirlos. La aviación, no olvidemos, es un vector importante de transmisión de este virus y de cualquiera. Entonces es una industria muy delicada en este asunto. Entonces hay que tomárselo muy en serio. Es ahora el tema de la pandemia, de los virus, todo este tema que, digamos, en el pasado no había sido un quebradero de cabeza, como lo ha sido en los últimos 2 años, evidentemente. ¿Es ahora un tema que preocupa de cara al futuro del transporte aéreo? ¿Crees que es algo a lo que, digamos, se va a poner mucha más atención de lo que se ponía en el pasado, Juan Carlos? Hombre, preocupan tanto en cuanto provoca inestabilidad en el mundo del transporte aéreo. La gente no viaja o no viaja como viajaba y además lo que es la experiencia del viaje pues se ha complicado bastante. Entonces, ¿preocupa? Pues hombre, yo creo que sí preocupa. Pero también te digo que creemos que la aviación va a aguantar este envite como aguanta otros. Creemos que la aviación se recuperará. Quizás no a los niveles que a algunos les gustaría, pero creemos que se recuperará. Y yo creo que se solidificará un poco en el sentido de que, bueno, dejaremos de ver algunas cosas que algunos no entendemos, ¿no? Encontrar billetes a 5 o a 8 euros para cruzar Europa está muy bien para la gente, pero es evidente que eso es una fantasía. Es decir, eso no son más que estrategias de marketing para que luego te enganches a una determinada compañía aérea. Entonces, creemos que la aviación tiene que aprender a ser sostenible y la sostenibilidad pasa porque la aviación sea necesaria para la conectividad, pero no
creando nichos de mercado artificiales. Uh-huh. Lo estás mencionando, sostenibilidad. Antes decías la sostenibilidad social. Evidentemente la sostenibilidad ambiental aparece como uno de los grandes desafíos para la industria en esta recuperación, en esta pospandemia. Y desde la ECA también os vais a involucrar en eso, ¿no? Que quizás es algo que está dejándose más de lado de las propias empresas, los fabricantes, las empresas constructoras, pero también al final los profesionales sois los que operáis esa tecnología, ¿no? Y me imagino que vuestra voz es importante también, ¿no? Sí, de hecho, bueno, somos ECA es la primera asociación que representa a un grupo de profesionales de aviación que se ha involucrado directamente en determinadas iniciativas, como por ejemplo una alianza industrial para la producción y distribución de combustibles sostenibles. Estamos muy involucrados tanto con Eurocontrol como con la propia Comisión Europea, como con otros organismos en todo lo que se refiere a la operación medioambientalmente amigable, llamémoslo así. Uh-huh. Todavía queda mucho por hacer en Europa. La implantación del cielo único europeo se suponía que iba a traer unos índices menores de emisiones de CO2 y, sin embargo, el cielo único europeo no acaba de arrancar. Entonces, sí, estamos completamente alineados. Creemos que es algo que viene. Creemos que es injusto como se está señalando a la aviación como el culpable de todos los males, cuando la aviación efectivamente es responsable de un determinado número de emisiones, pero que yo creo que se le está utilizando un poco como chivo expiatorio para cubrir otras industrias. Pero somos optimistas, es decir, nos vamos a subir al tren y vamos a formar parte de los que dirijan el tren. Uh-huh. Dices lo del chivo expiatorio y me parece muy interesante. Aquí lo hemos mencionado alguna vez en Aerovía. Es una comparación seguramente que no es 100% acertada, pero que alguna vez hemos mencionado que a la aviación se le está poniendo un poco de cara de sector taurino en general en el mundo desarrollado, pero que es verdad que se le está culpando absolutamente de todo y no se está haciendo o no ha habido una respuesta hasta ahora quizá lo suficientemente contundente para explicar justamente pues que al final las emisiones, digamos, que vienen del sector aéreo pues corresponden a una parte, pero no son evidentemente todas. No sé si ahí esperáis, por ejemplo, que el sector de alguna forma en los próximos años, que se supone que este va a ser un tema importante, pues que reaccione de otro modo a como ha venido reaccionando en el pasado. A ver, yo creo que esto tiene dos facetas. La primera es que sí que es verdad que hay cierta responsabilidad por parte sobre todo de fabricantes de aviones y de las aerolíneas, en el sentido de que se han dormido un poco en este asunto. Es decir, nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, el gran cambio se está dando en el sector de la automoción. Es decir, está habiendo apuestas claras y además unos desarrollos muy rápidos por un transporte terrestre mucho más sostenible. La aviación es verdad que hay proyectos, pero están muy en mantillas. La aviación no formaba parte del sistema europeo de compensaciones, del ETS, hasta hace muy poco. Entonces, eso lo que ha hecho es que, digamos, no ha fomentado el que tanto fabricantes de aviones como compañías aéreas se pusieran realmente en serio con esta historia. Dicho esto, es muy claro que la percepción que tiene la sociedad de la aviación es muy distinta de lo que los datos nos dicen. Ha habido ciertos movimientos. Yo creo que la aviación ha sido un objetivo fácil, primero por lo que digo, es decir, no estaba muy al día en cuanto a temas medioambientales y entonces en cuanto ha habido voces que la han atacado, pues no había argumentos para contraatacar, ¿no? Entonces, digamos que lo que es la Vox Populi, pues se ha instaurado esa imagen de que la aviación tiene la culpa de muchas de las cosas, cuando en realidad yo creo que la culpa, o sea, yo creo que el problema viene por otro lado, ¿no? Viene porque el crecimiento, es decir, los fabricantes han reducido las emisiones en los últimos 20 o 30 años, las emisiones de los motores un 80%, ¿no? Y eso es un número digno de tener en cuenta. Desde luego. Sin embargo, la producción de aviones se ha multiplicado por no sé cuánto. Entonces, por mucho que cada avión consuma menos, si cada vez hay más aviones en el aire, difícilmente vamos a poder decir que somos
sostenibles medioambientalmente. Entonces, yo creo que es hora de que la industria ya se lo tome en serio. La Comisión, desde luego, la Comisión Europea está apostando por ello y, desde luego, nosotros estamos ahí en la jugada. Y estar en Bruselas, me imagino, es importante. Por ejemplo, ahora que se discute en Francia suprimir algunas rutas aéreas, ahora que también en el Plan España 2050 también se mencionaba esa posibilidad, digamos que parece que quitar vuelos cortos va asociado, al menos en el imaginario de los poderes legislativos en Europa, en varios países, con combatir el cambio climático, que eso me imagino que, bueno, hasta cierto punto puede ser cierto, pero seguramente se queda como medida en algo quizá de tinte populista, pero poco efectivo en términos reales, cuando se analizan bien pues eso, el efecto que eso tendría en los gases de efecto invernadero, por ejemplo. Desde luego, eliminar los vuelos cortos porque son cortos no tiene ningún sentido. Sí que hay que, yo creo que Europa sí que tiene que plantearse, y nosotros en ECA estamos en ello, que realmente la aviación conecte de verdad donde es necesario y no que la aviación sea una especie no sé, de nicho donde se ponen vuelos simplemente para atraer demanda. Vuelos que en realidad no son necesarios. Puedo poner el caso, por ejemplo, que seguro que todos nuestros oyentes conocen, los célebres vuelos del Reino Unido a las Islas Baleares del fin de semana simplemente para cogerse una borrachera. Yo creo que eso no es conectividad. Yo creo que eso es otra cosa. Eso es atraer clientes de manera artificial para luego engancharlos de alguna manera con estrategias de marketing. Entonces, yo creo que ahí sí que la Comisión tiene que hacer un esfuerzo serio en racionalizar todo lo que es el mercado aéreo europeo. Hay lugares como España, como Francia, con redes de tren de alta velocidad, que podría plantearse el caso de algunas líneas que podrían eliminarse, pero hay otros casos, hay otros lugares en Europa donde es imposible eliminar el avión y, por tanto, el avión va a seguir. Entonces, yo creo que no es tanto vuelos cortos versus vuelos largos, sino realmente tener una estrategia coherente de decir dónde necesitamos el avión y dónde no lo necesitamos. Muy interesante el planteamiento, Juan Carlos. Y no quiero cerrar sin abrir otro melón, porque estamos hablando de desafíos, en este caso para los pilotos y para la aviación en general, pero hemos hablado de la pandemia, evidentemente, ahora además con esta última variante que está metiendo miedo de alguna forma en que la recuperación pueda, en fin, dar pasos hacia atrás. Hemos hablado de eso, hemos hablado de sostenibilidad medioambiental, de sostenibilidad social, que también es otro tema súper importante, pero ahí hay otro, no sé si es otro frente quizá más civilino que tiene que ver con lo regulatorio, si se me permite la expresión, pero que viene un poco también a colación de la frase que dejó hace unos días Guillaume Faury, el consejero delegado de Airbus, cuando dijo que el A350 versión carga, el A350F, es un buen candidato para operar con un solo piloto. Esto del Single Pilot Operations, que hemos hablado en alguna ocasión de pasada, pero que entiendo que también es otro gran frente que los pilotos tenéis abierto, Juan Carlos, que quizás se ve como algo más lejano, pero a medida que avanzan las tecnologías, quizá va tomando cuerpo de una manera que ya se le va viendo un poco la criatura, la forma que tiene a lo lejos. No sé si compartes un poco esta visión de que es algo que va viniendo y que no sé hasta qué punto os afecta y si es viable, si lo veis viable, como que el día de mañana no tan lejano, porque el A350 de carga pues se va a estar fabricando en los próximos años, que pueda venir esa nueva ola de ahora vamos a meter aviones de esas características con un solo piloto. ¿Cómo lo veis? Bueno, desde luego, a ver, hay que entender que el señor Faury se dedica a vender aviones, ¿no? Entonces, tiene que utilizar determinados argumentos. Yo preferiría que el señor Faury dijera que el Airbus 350 de carga pues emite un 80% menos de CO2, por ejemplo. Claro. Sí. Pero lamentablemente el señor Faury pues tiene un producto que no es todo lo medioambientalmente sostenible que la sociedad demanda y tiene que buscar otro argumento. El argumento de Single Pilot Operations y de Reduced Crew Operations lleva en la conversación un tiempo y hasta ahora no se ha demostrado que volar con un piloto, o sea, con un solo piloto, por muy tecnológicamente avanzado que sea el avión, sea más seguro que volar con dos. De hecho, bueno, nosotros en esta conversación lo que estamos diciéndole a Airbus
y sobre todo a EASA, la Agencia Europea de Seguridad, es que Airbus tiene que demostrar que eso es más seguro que llevar 2 pilotos. Y nosotros, hasta donde sabemos, y tenemos expertos trabajando en esto, la tecnología, incluso la inteligencia artificial, el machine learning, todos estos términos que están muy en moda hoy, no aseguran un nivel de seguridad ni siquiera equivalente a tener 2 pilotos en cabina. Y además te puedo poner ejemplos. Es decir, hace unos años Airbus certificaba un modelo de helicóptero para un solo piloto. Y claro, pues lógicamente era un argumento de marketing importante. Sin embargo, luego las autoridades recomendaban que ese modelo de helicóptero llevase 2 personas en cabina, llevase 2 pilotos para determinadas operaciones. Con lo cual, el argumento de marketing se destruye. No es posible hoy en día, con la complejidad que tenemos en las operaciones, no es posible dejar a un ser humano al mando de una máquina sin el apoyo de otro ser humano en el mismo lugar. Porque a mí eso de que pongan un operador en tierra, en fin, creo que son ideas que están muy bien para una tormenta de ideas, pero creo que hay que tomarlas en serio. Y creo que los pasajeros en esto van a tener algo que decir. Y los pasajeros van a tener que opinar si les parece correcto que montarse en un avión con un solo piloto delante, o a lo mejor con ninguno. Entonces, yo creo que es algo que la sociedad tarde o temprano acabará demandando y demandará explicaciones a los fabricantes de cuáles son las ventajas de esto. Si solamente estamos hablando de una ventaja económica, claro, lo siento, pero creo que no vamos bien. Claro, lo que pasa que aquí me imagino que el punto que hace Foggy creo que es claro, ¿no? 350 de carga, no va a haber pasajeros, ¿no? Las cajas del comercio electrónico no deberían tampoco tener gran preocupación de que haya 1 o 2 pilotos, pero me imagino que aquí Juan Carlos va mucho más allá de qué lleva el avión dentro, ¿no? De si lleva pasajeros o no, sino simplemente de si es posible operar un avión de esas características con una sola persona a los mandos. Hombre, la cuestión es que si eso fuera así, es decir, si finalmente el Airbus 350 carguero se certifica, y además no se va a certificar solo para un piloto, es decir, se va a certificar, el plan de Airbus es certificarlo solo con un piloto en determinadas fases del crucero, porque el despegue y el aterrizaje se haría con 2. Así está establecido en los protocolos que han enviado a EASA, y en eso está trabajando EASA ahora mismo para la certificación. El argumento de que los vuelos de carga son menos peligrosos que los vuelos de pasaje es falso. Es falso porque, bueno, el accidente puede ocurrir en cualquier sitio. Claro, entonces, claro. No nos vale, y además no deja de haber seres humanos dentro de la cabina. Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es evidente que Airbus querría empezar con el tema de los vuelos de carga precisamente para eso, es decir, para hacer una obtención masiva de datos para luego justificar el salto a los vuelos de pasaje. Por lo tanto, bueno, al final de lo que se está hablando es de lo que se está hablando. Entonces, es de una transformación sustancial que no es equivalente a cuando se eliminó el navegante o el ingeniero de vuelo de las cabinas. Es decir, no es lo mismo. Por mucho que la gente pueda pensar que es una analogía, que si antes iban 4, luego fueron 3, ahora van 2, acabará yendo 1. Y luego ninguno. Sí. Claro, el salto que hay que dar en este último caso es demasiado grande. Claro. Pues si alguien no sabía a lo que se dedica la European Cockpits Association en Bruselas, creo que esta conversación es una muy buena muestra de los muchos temas que hay sobre la mesa y sobre los que los pilotos siguen defendiendo su punto de vista allí en Bruselas, donde se cuece la normativa a nivel europeo. Lo hemos conversado todo en estos 30 años, en este 30 aniversario de ECA, con su vicepresidente desde noviembre de 2020, con Juan Carlos Lozano, que es piloto de líneas aéreas. Juan Carlos, ha sido un placer charlar contigo. Felicidades por los 30 años, que sean muchos más, y muchísimas gracias por estar en Aerovía. Que vaya todo muy bien. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, Miquel, y nada, dentro de otros 30 años seguimos hablando. Eso es, que vaya todo muy bien. Gracias, Juan Carlos. Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita.
Cada semana el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica, reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Aproximación México, no se toma. Buenos días. 52, libera vía Alpista, 7 autorizado. Aviación Latina. Copa 317, Panamá, aproximación de 100. Un repaso a la actualidad del sector del transporte aéreo en Latinoamérica. Habana, buenas tardes, nivelado nivel de vuelo 3. Contacto en 1975. India, recibido, servicio radar terminado. La sintonía de Aviación Latina, nuestra sección dedicada al transporte aéreo del continente latinoamericano, donde como cada edición saludamos a Daniel Martínez Garbuno, que es periodista de A21 y Simple Flying, entre otros. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muy bien. ¿Tú cómo estás? Encantado de saludarte, Daniel. Hemos tenido unos últimos días movidos en la aviación latinoamericana porque la compañía aérea más grande de toda Sudamérica, ni más ni menos, ha tenido una noticia importante en lo que tiene que ver además con la pandemia y con todo lo que están sufriendo las compañías latinoamericanas. Hablamos, Daniel, de LATAM. Sí, LATAM Airlines Group presentó in extremis en el último día posible, a la última hora posible, su plan de reorganización. Y bueno, con esto avanza financieramente, con esto da certeza a sus acreedores y al público viajero. Y son buenas noticias para la aviación latinoamericana. Y al mismo tiempo, LATAM da un campanazo y evita por ahora que se sigan los rumores de que Azul Líneas Aéreas de Brasil pueda meter su cuchara e intentar adquirir a esta gran aerolínea. Pues vámonos hasta Santiago, allí en Chile, para conocer más sobre todo esto. Para ello saludamos a Ricardo del Piano, que es analista de aviación y director del portal de aviacionaeronaves.com. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Bienvenido a Aerovía. Muchas gracias, Reo. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar aquí con bastante movimiento. Han sido una semana bastante movida, pues así en todo, me imagino, en todo el mundo, así que... Pero todo bien, afortunadamente. El titular, lo contaba ya Daniel, casi sobre la bocina, ¿no? Presentó finalmente LATAM ese documento con el que compra tiempo, entiendo, ¿no? Y realmente evita una situación que hubiera sido mucho más complicada de no haber podido presentarlo en el plazo que le habían dado. Así es, bueno, finalmente, como se esperaba, porque después de varias prórrogas, que era un proceso natural, LATAM logra presentar su plan de reorganización ante la Corte, ante el juez, o sea, lo acerca el juez, el plan tiene que ser aprobado, y llega justo ayer, todos se lo estábamos esperando y se tomaron todo el día, realmente hasta las últimas instancias. Es un plan que es estrictamente financiero, a diferencia de otros, por ejemplo, como ocurre con Avianca, que incluye cambios en flota, nuevos aviones, una nueva filosofía de negocio. El de LATAM es un plan de reorganización estrictamente financiero asociado a inyección de capital, deuda, y cómo se paga, y cómo los nuevos acreedores tienen participación en la empresa. Básicamente, por eso es un tema más de financiero, más que operacional. Uh-huh. Y bueno, en grandes rasgos, lo que este plan propone es una inyección de $8.190 millones a LATAM Airlines Group. Esto hablo de LATAM Airlines, sus filiales, la filial de carga, para salir del capítulo 11. Uh-huh. Y se espera que este capítulo de la salida de este plan tiene que ser visado por el juez, tiene que ser visado dentro del primer trimestre del 2022 por el juez. Luego tiene que ser visado por los accionistas acá en Chile. Se estima que eso va a ser en marzo. Y luego se encamina el proceso de aumento de capital, que incluye la aprobación de los accionistas, el lanzamiento de la oferta de derechos preferentes, que tiene una serie de acciones. Entonces, y después se encamina el plan de salida. Uh-huh. Bueno, entonces, como un poco resumiendo, porque tiene bastante composición accionaria, cambios. Lo que, bueno, es una inyección de $8.190 millones a la empresa, para que la deuda, cuando salga LATAM Airlines, que se estima a mediados del 2022, salga del capítulo 11, uh-huh, quede con una deuda importante de más de $7.200 millones y una liquidez de $2.670 millones.
Ese es de lo que se estima, más o menos. Es un paso más de lo que sería un proceso. En España tenemos, pues, como es el concurso de acreedores. Es un paso, insisto, que, como estabas comentando, Ricardo, tiene que pasar por la justicia, tiene que ir, obviamente, a los acreedores. Y lo estabas diciendo, ¿no? La foto, incluso si se cumple al pie de la letra como espera la aerolínea, seguiría igual dejando a la compañía en una situación, pues evidentemente mucho más vulnerable de lo que era hace unos años, antes de la prepandemia, ¿no? En 2019. Saldría tocada y herida de cierta gravedad, ¿no? Sale con deuda, obviamente. Ahora, la compañía en ese sentido dice que sale fortalecida. Digamos, expliquemos un poco eso, porque sale fortalecida, a pesar de que va a tener una alta deuda, y una deuda bastante, una deuda importante. Sale fortalecida, digamos que LATAM aprovecha la pandemia. A ver, LATAM venía haciendo un proceso de transformación. Históricamente, LATAM siempre se ha caracterizado por un férreo control de costos, y siempre habla de eficiencia, de transformación, siempre ha estado cortando, reduciendo sus costos. Entonces, ahí ha sido innovador en nuevos modelos de negocio. Fue prácticamente la línea aérea que inventó la parte híbrida de lo que era entre el segmento tradicional y el low cost en América Latina. Entonces fue pionera en el mercado de carga pasajeros. Entonces siempre ha estado en transformación, y producto de esa transformación LATAM llega a la pandemia, digamos, con una reducción importante de sus costos, a diferencia de otras líneas aéreas de Latinoamérica y del mundo, que prácticamente tienen que reinventarse. En ese sentido, si lo ponemos en perspectiva con Avianca, LATAM ya hizo buen trabajo previo, ya reestructuró su modelo de negocio, hizo políticas de simplificación de flota. Entonces ya tenía un camino avanzado. Lo que hizo la pandemia fue acelerar estos procesos. Se terminaron los contratos, se renovaron otros, y en ese sentido, conversando, por ejemplo, hoy día con Roberto Albo, el plan de reorganización no considera cambios en la estructura, en la operación, la flota, el modelo de negocio. Básicamente todo eso va a seguir igual. Y dicen que la compañía ya tiene sus aviones, esperan seguir recuperar la demanda y la capacidad que tenían antes de la pandemia hacia 2024, y básicamente todo lo que se hizo previo favoreció un poco a que el plan de negocio fuera más estrictamente financiero y no tuviesen que estar preocupados del tema operacional. Sí, que vamos a cambiar de servicio, no vamos a hacer más low cost, vamos a cambiar los aviones, lo único que en tema de los aviones hicieron los ajustes para que hasta el momento, en el corto plazo, se estén ocupando los aviones que se tienen que ocupar y se paguen el arriendo de esos aviones cuando se usan, y eso que permitió generar una capacidad mucho más flexible de la compañía. Y bueno, lo que consigue LATAM en la pandemia es hacer sus costos variables, de manera tal de que la compañía pueda crecer muy rápido cuando existe esa demanda, y cuando haya que contraerse, lo pueda hacer. Eso es básicamente el trabajo que hizo LATAM de adaptación durante la pandemia, y ganó mucho tiempo en eso. Estaba sobre la mesa, Ricardo, la posibilidad de una compra por parte de Azul, de la compañía brasileña, que digamos, había incluso manifestado en medios de comunicación que ante la posibilidad de un fracaso en esa reestructuración de la deuda del capítulo 11, estaba esa posibilidad. No sé si esto ya disipa completamente esa opción o si sigue existiendo. La ventaja de este plan cuando uno presenta el plan de negocios, tu plan de reorganización, dentro del periodo de exclusividad que te da el proceso del capítulo 11, que se venció ayer, es que también mantienes la exclusividad para aprobar este plan. Porque ¿qué hubiera pasado si LATAM no hubiera presentado su plan de negocios ayer? El día viernes, perdón. Lo que hubiera hecho la compañía era que otro acreedor, otra propuesta hubiera salido, y LATAM podría haber presentado su plan de negocio, su plan de reorganización el lunes, el martes, 2 meses después, pero arriesgaba que otra propuesta pudiese salir a competir, de un acreedor o de otra compañía. Dice, yo tengo aquí la solución y esta es mi propuesta, y hubiera tenido la que competir la propuesta de LATAM con la alternativa. Con lo que pasa ahora con la exclusividad que se mantiene, es que LATAM, se blinda y evita que otras propuestas puedan salir adelante. En ese sentido, lo que buscaba Azul era convencer un poco a los accionistas minoritarios para decir, LATAM fracasó, no propusieron, yo tengo la solución, que es adquirir la compañía, todas esas cosas. Eso finalmente no va a pasar. En este caso pone a la espera a Azul, pone a la espera, y si se aprueba, básicamente no da lugar esta supuesta compra. Ahora, es una compra que hay que entenderlo, porque una cosa es decir quiero comprar, que das una señal muy importante al mercado. Yo creo que ahí Azul
hace un juego también un poco, es decir, bueno, cuando tú anuncias que tienes una capacidad de compra de otra línea aérea importante como la TAM, dices, bueno, aquí me da la sensación del mercado, bueno, esta es una gran compañía, está saludable, entonces a veces puede dar una especie de especulación de decir, o aparentar algo más que yo tengo, Claro. o sea, mira, yo tengo tanto en periodo de crisis que puedo comprar asumir la de mi competencia y funcionar yo. Entonces, el anuncio es muy atractivo, pero hay que darle un poco de matices. Entonces, bueno, ese era lo que estaba tratando de hacer Azul y queda básicamente excluida de este proceso por el momento. Que no sería pez grande comiendo pez chico, sino pez grande comiendo pez gigante también, ¿no? Así es. Daniel, pregunta si tienes para nuestro invitado, para Ricardo del Piano. Claro, Ricardo. Bueno, la TAM ya dio un paso muy, muy importante para salir del capítulo 11, pero me parece que lo más importante es lo que viene ahora, ¿no? Y ahí es donde se enfrenta a un escenario bastante distinto, ¿no? A lo que teníamos hace 2 años. Avianca y Aeroméxico en sus planes de reorganización respectivos mencionaron sobre el crecimiento de las aerolíneas de bajo costo y cómo esto podía impactar su negocio, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema de la TAM tanto en Chile como en Brasil? ¿Y cómo ves la situación de cara a los próximos años? Yo creo que la TAM hizo un buen trabajo, como les contaba. A ver, la TAM se transformó mucho antes. Ellos fueron pioneros en lanzar este modelo híbrido, esta mezcla intermedia aquí en Latinoamérica, que muchos dudaron. Esta low cost se puso, digamos que la TAM logró low costizarse, por así decirlo, y que aceleró más este proceso con darle variabilidad a su costo como empresa. Entonces, en ese sentido, frente a la competencia, está bien preparada. Ella hizo el trabajo previo, cambió la estructura tarifaria, funciona igual que una low cost. O sea, si tú comparas vuelas en Chile o en Latinoamérica con la TAM, funciona de la misma manera con low cost. Un precio tiene una segmentación de tarifa, servicios adicionales que si tú quieres pagas, si tú no quieres no pagas. Entonces, básicamente no hay mucha diferencia. Hay competencia en cuanto a servicio, ruta, pero compite muy similar. Entonces, la TAM está en ese sentido bien preparada para enfrentar. Yo la veo bien preparada porque hizo el trabajo previo. Avianca lo que está haciendo Avianca tiene que transformarse. La TAM ya lo hizo. Entonces entra con un modelo, ya un pie en ganador. Yo creo que en temas de competencia va a estar bien. El efecto acordeón, por ejemplo, que la empresa habla de achicarse cuando no hay demanda y expandirse. La posición un poco con el escenario actual, la volatilidad del escenario, sobre todo en lo más inmediato, especialmente con esto del tema de las nuevas variantes, el temor de que que los gobiernos vuelvan a cerrar las fronteras. Ojalá que no pase. Entonces, también logra un avance importante y yo creo que lo considera este plan. Entonces, yo en ese sentido la deja bien preparada. Ahora, hay un tema que sí, bueno, va a preocupar un poco, va a ser cómo van a asumir los accionistas actuales el tema, cómo va a quedar su propiedad, porque al final la propiedad, lo que va a quedar es que los acreedores van a tener un 67% de la propiedad de la TAM y los accionistas actuales y más los accionistas aportantes, incluyendo los minoritarios, se van a quedar con el restante 33%. Entonces, eso va a haber un cambio ahí. Entonces ahí la TAM ha hecho un plan de organización con 3 clases, con bonos convertibles en acciones, con el cual podrían hay distintos acreedores ahí, o los accionistas podrían ir compensando su participación, cosas así. LATAM, que ha estado, y ya para ir cerrando, Ricardo, enfrentando una situación curiosa, ¿no? Porque por el lado de Brasil, digamos, la actividad ha permanecido más o menos normal durante la pandemia. Evidentemente, aunque Brasil, digamos, no ha tenido un cierre de fronteras tan estricto como otros países vecinos, pues también se ha resentido por lo que ha ocurrido, y además sabemos que fue uno de los epicentros de la pandemia en América Latina. Pero Chile ha sido de los países que más han restringido la llegada de turistas, por supuesto, incluso el propio desplazamiento de sus nacionales. ¿Cómo está ahora mismo la situación y un poco cuál es la perspectiva, sabiendo que esto sigue siendo de algún modo incierto y lo venimos contando justo en este capítulo? ¿Cómo está la cosa ahora mismo, Ricardo? Sí, bueno, ahora está un poquito más flexible. Las medidas han sido durísimas acá en Chile. Curiosamente, para muchos, especialmente yo estuve en Bogotá, en Alta, estuve en la conferencia de IATA en Boston, y muchos decían, no entendían a Chile, porque Chile siempre, por más de 40 años de historia, siempre fue visto como el país más liberal de la aviación. Entonces, independiente del gobierno de turno, era un país liberal en aviación, que era líder, que daba ejemplos, que crecía.
y de repente de la noche a la mañana se encuentran con un país con un gobierno que cierra sus fronteras, que con medidas estrictas que dañan a la industria, aparte que tampoco no ayuda a la industria de la aviación, hablando directamente del tema aeronáutico, porque también se esperaba de que el gobierno chileno diciera, bueno, tienen un presidente que fue el presidente de tema de la TAM, fue un presidente como aeronáutico, que liberal, promotor del desarrollo, y se esperaba que a lo mejor hubiese un tipo de ayuda, y no hubo ayuda. Entonces yo creo que, bueno, por eso la TAM llega también al capítulo 11, porque no hay, a diferencia de otros, no hubo ayuda de parte del gobierno, cuando era un tema, no era un tema lo que no se pedía era un rescate de la empresa, se pedía, bueno, tú me estás cerrando la frontera, me estás impidiendo trabajar, bueno, ayúdame de alguna forma. Eso es lo que todos pedían. Entonces no hubo ni para la TAM, ni para Sky, que es el segundo operador, ni para Jetpack. Y aquí en Chile, lo que cada compañía hizo fue rascarse con sus propias uñas. Eso fue lo que hizo. Cada una se salvaba como pueda. Afortunadamente, tenemos buenos competidores, buenas líneas aéreas en Chile. Tenemos líneas aéreas fuertes, como el caso de la TAM, que se protegió a través del capítulo 11. En la competencia lo hizo por sus propios medios. Jetsmart, que es una low cost, respaldada por Indigo Partners, que son los mismos dueños de Wizz, de Volaris, entonces tienen las espaldas financieras, y Sky, bueno, está buscando también un socio que la pueda ayudar porque es la más débil, que está sola. Entonces, bueno, la situación actual, tuvimos casi 20 meses de cierres de fronteras, tuvimos un pequeño liberalización en mayo, en el verano pasado, que es de diciembre a marzo, pero después tuvimos un cierre muy estricto, y finalmente recién hemos comenzado a despegar. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Chile es el único país del mundo que te obliga a convalidar tu vacuna. Entonces, si tú vienes, las personas que quieren venir a Chile, un extranjero que quiere validar su vacuna, tiene que validar su certificado ante el Ministerio de Salud por un programa web, pero el trámite demora tanto, 30 días, y con la posibilidad de que te lo rechacen o que no te lo rechacen. Entonces, eso es una medida que perjudica toda la reactivación de la demanda, porque una persona que no sabe si va a viajar o que la van a dejar viajar, obviamente se va a ir a otro país si quiere trabajar, si quiere hacer y sobre todo si quiere ir a vacacionar, y por eso en comparación. Entonces esa es la situación que tiene hasta a partir de diciembre. El 1 de diciembre cambia, esa es la situación que tenemos, porque antes sí teníamos restricciones, teníamos PCR antes de subirse al avión, después PCR obligado a la llegada a Chile, incluso si estaba sano, cuarentena de 14 días, después bajaron a 10 días, después a 5 días, después te obligaban a hacer con cuarentenas, por ejemplo, si ibas primero a un hotel sanitario, que era carísimo, era fácilmente, el hotel te podía salir más caro que el propio pasaje aéreo, era insólito. Y bueno, y después te dejaban en tu casa, pero si tú dejabas en tu casa, sometían a cuarentena todo tu entorno. Entonces imagínate una persona que vivías con más gente, la gente necesitaba trabajar, los perjudicabas. Entonces era sumamente separación de familia. Entonces hemos tenido bastantes daños en ese sentido, que afortunadamente lo hemos sido, y gracias al trabajo que ha hecho la industria aérea, en algunos medios de prensa, en ese caso me incluyo, porque hemos trabajado mucho con la industria aérea para destacar y decir que la aviación es un medio seguro, y lo seguirá siendo, y no es el vector de contagio. Así que afortunadamente hoy contamos con medidas mucho más flexibles, y creo que estamos comenzando un proceso de reactivación. Pero insisto, el tema pendiente es cómo es la demora, la burocracia en la certificación de la convalidación de las vacunas. Eso es lo que está, y bueno, y nos preocupa también cómo va a reaccionar los gobiernos frente a esta nueva variante Omicron que está pasando. Ojalá no sea tan dañina, y yo estimo que lamentablemente estos son virus que nos van a acompañar siempre, quizás tenemos que convivir con el virus, entonces nos tenemos que reanudar la vida de alguna forma normal, y tendremos porque esto va a ser parte de la vida, nada más. Pues es la situación en Chile en este caso, que hemos querido conocer, ya camino, por cierto, casi acariciando el verano que está llegando, y también con la incertidumbre de, que además hay una elección presidencial, ¿no? La segunda vuelta ahora en diciembre. De momento, luz verde para que LATAM siga trabajando en ese capítulo 11, en salir de esta crisis tan profunda, y como digo, de momento
momento luz verde, aunque sin duda con incertidumbre. Es una situación que hemos querido analizar con Ricardo del Piano, que es analista de aviación, director del portal de aviacionaeronaves.com. Ricardo, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por estar en Aerovía y que vaya todo muy bien. Un saludo. Muchísimas gracias por un gusto conversar con ustedes. Se agradece el contacto y bueno, lo que quieran, ha sido un gusto compartir estas novedades bastante interesantes, así que un saludo a toda la comunidad aeronáutica de Aerovía. Igualmente, un saludo, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Ricardo, hasta luego. Y decía nuestro invitado, decía Ricardo, Daniel, que no es la única compañía, LATAM, que se ha acogido a lo que en España sería el concurso de acreedores, no es la única compañía latinoamericana que se ha acogido al capítulo 11 de Estados Unidos, de la ley de bancarrotas. Hay otras 2 compañías también que son muy importantes en el continente, como Avianca y Aeroméxico, que están en ese mismo proceso, ¿verdad? Así es, igual que LATAM ahora, las otras 2 aerolíneas también ya presentaron su plan de reorganización. Avianca fue la primera en hacerlo, así que si todo sale de acuerdo al plan, será la primera que salga del capítulo 11, quizás antes de que acabe el año. Y también está Aeroméxico, que en este momento está esperando la decisión del juez, pero que tiene buena pinta su futuro inmediato. Que hay que recordar también que, en comparación, seguramente Colombia y México han sido países que han estado más abiertos, desde luego, que Chile durante todo lo que llevamos de pandemia. México, caso aparte, ¿no? Uno de los países en los que menos restricciones ha habido durante estos más de 20 meses que llevamos ya de pandemia. Es más, no ha habido restricciones. Realmente, en toda la pandemia se ha podido viajar, entrar y salir de México sin ningún problema, moverte de forma doméstica. No hay ningún tipo de requerimiento. Eso claramente ha tenido sus consecuencias sanitarias. Pero en materia de aviación, eso ha permitido que la industria aérea se recupere de una forma muy impresionante, con Volaris y Viva Aerobús, que ya están por encima de los niveles que tenían antes de la pandemia. Y Aeroméxico, que también ahí va, y que tanto es así que mantiene sus pedidos de aviones con Boeing, va a recibir nuevos aviones en los próximos 5 o 6 años, y pues que, por ejemplo, acaba de mover una parte de sus operaciones ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México a la Terminal 1, cosa que no tenía y que no hacía desde 2008. Así que el Aeroméxico está dando buenas señales. Asunto de interés mirar lo que ocurre en América Latina. Lo hacemos en Aviación Latina, por cierto, en América Latina, donde cada vez tenemos más oyentes. A todos les damos la bienvenida, a los que se acaban de incorporar, y el agradecimiento a quienes ya estaban por su fidelidad a este podcast. Lo hemos hecho una semana más, en una edición más, con Daniel Martínez Garbuno, periodista de A21 Simple Flying. Daniel, un placer. Muchas gracias por todo y que vaya muy bien. Un abrazo. Gracias a ti, Miquel. Un abrazo también. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana, importante, descansamos, que es el Puente de la Constitución y la Inmaculada. Regresamos la semana del 13 de diciembre. Lo haremos además con un especial que llevamos preparando algunas semanas con mucho mimo. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Spotify, Apple Podcast, iVoox, TuneIn o Podbean, donde sus comentarios y valoraciones, donde sus críticas, sobre todo las constructivas, nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Clear for takeoff, runway 36. runway 28 left, clear for takeoff. Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio. ¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector? No olvides seguirnos en tu plataforma favorita. En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.